Muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y que nos observan a través de Radio La Voz Universal, también de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a este programa en su cuarto ciclo, Inti Cruz, que es un programa cultural, político, educativo, pero que ha ido evolucionando, ha ido sufriendo una metamorfosis, vamos a decir, se ha ido acentuando en cuanto a su vocación de promover como elemento fundamental para el mejoramiento del individuo y de la sociedad a la educación. Cada vez personalmente he ido abandonando otros temas y concentrándome en la educación, porque podemos nosotros en toda la bibliografía o escuchar a todos los expertos, a todos los intelectuales, a todos los pensadores, inclusive a los políticos, manifiestan esta realidad, que es la educación. La educación no con esta connotación de erudición, de sabiduría, ¿no? o de filosofía o de epistemología, sino la educación para que el individuo, el niño, logre tener una herramienta laboral que le permita justamente tener una mejor vida justamente ya en su vida adulta, cuando tiene una familia, cuando tiene hijos, y ahí sí se genera ya un círculo virtuoso, y entonces el ser humano con esa vida mejor material tiene la posibilidad de ser cada vez más autónomo y tener mejores decisiones para su vida individual, su vida familiar y su vida societal. Bueno, quiero agradecer la presencia, la reincorporación, después de una semana que no estuvo acá el doctor Gustavo Pinto Mosqueira, nuevamente nos acompaña como siempre, y quiero saludarlo y solicitarle que él nos emita sus primeras expresiones. ¿Cómo le va, doctor Gustavo? Bien, doctor, y muchas gracias. Estamos otra vez aquí para acompañarlo. Buenas tardes a los que nos escuchan por Radio La Voz Universal y para aquellos que también nos van a ver por las redes sociales en su momento. Un gran saludo. Como el doctor decía, nuestro interés principal es siempre el tema de la educación. Educación en sentido amplio, pero también educación en sentido, digamos, específico, de formación, por ejemplo, en la escuela, en los colegios, en la universidad, y educación en valores, ¿no? Educación en actitudes, y educación que ya debe ser un aspecto muy importante, prioritario también, educación de la inteligencia emocional, como le llaman unos doctores, y otros como le llaman de la parte de los sentimientos, simplemente, ¿no? Entonces es fundamental eso. Yo quisiera también, doctor, aportar, he estado leyendo en estos días también, fines de semana, y ahora estoy medio entrando de vacaciones a asuntos sobre el tema de la educación. Preocupante, por ejemplo, se ha hecho un estudio en México donde se afirma que el 90% de los profesores sufren de agotamiento. Ajá. Es decir, cansancio, cada vez más la tarea educativa en la escuela, en los colegios, exige más, y eso no necesariamente implica que se les paga mejor a los maestros, sino que simplemente, digamos, lo administrativo, lo burocrático, le pone una serie de funciones al profesor de aula, que a veces por hacer eso él, cosas administrativas, tiene que descuidar muchas veces la parte, digamos, de enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Con los niños. Entonces, esto me recuerda también algo que leí en el caso de lo que se está investigando, ya se investigó en España, justamente este problema. Incluso llega a las mismas universidades. Los profesores de universidades también se quejan, obviamente los de colegios y escuelas también en España, se quejan, y el estudio, la investigación ha demostrado eso, que cada vez han aumentado las tareas administrativas sobre el docente de aula, y eso implica una disminución, aunque no nos crean a veces los que nos escuchan y nos ven, una disminución en la calidad de la educación.
porque el maestro está ahí, digamos, haciendo cuestiones más administrativas que, digamos, preocupado por mejorar su aprendizaje primero de él y lo que va a enseñar, cómo lo va a enseñar, ¿no? O sea, la burocracia también, digamos, ha invadido ese está terreno. invadiendo terriblemente, doctor, en el tema de la educación en este siglo, cuando debería ser al revés. En el siglo XX nos hemos venido quejando de la burocracia del estatal, digamos, que se mete en nuestra vida, en toda nuestra vida del Estado, ¿no? Y obviamente, digamos, eso no ha disminuido, más bien está poniendo en peligro la calidad de la educación, que es lo que queremos buscar, cuando se le exige demasiadas tareas administrativas al docente. Ya Mario Bunge se quejaba, bien, hace unos 20 años atrás, usted conoce a Mario Bunge, sí, epistemólogo, filósofo y físico. Que vive todavía. Vive todavía. Él desarrolló sobre todo sus carreras universitarias de profesor en Canadá, ¿no? Creo que en Toronto daba clase. Entonces, él ya decía, es un error poner lo administrativo, digamos, burocrático, por encima de lo académico en las universidades, ¿no? Y eso se nota también en España, los mismos profesores universitarios están quejando de eso. Es un monstruo la burocracia, ¿no? Y ¿sabe qué, doctor? Disculpe que lo interrumpa. Yo creo que es cuando un país, una sociedad como nuestra, la cruceña, la boliviana, ¿sabe qué? Está como manejada por un piloto automático, si usted quiere. O sea, no hay una racionalidad, no hay un plan, no hay una directriz, no hay un programa, no hay un sistema, ¿no? O sea, no hay una meta, no hay un objetivo hacia el cual vamos, hay como un piloto automático, digamos, y fíjese, usted mire que me preocupa mucho lo que dice, ¿no? Pero yo creo que en todas las instituciones del Estado estamos con ese proceso atroz de burocratización. Es que la burocracia es un monstruo, ¿no? O sea, Weber lo avisoró, digamos. Exacto. Es un monstruo que se autorreplica, digamos, y va creciendo y lo puede devorar todo. Yo, discúlpeme, creo que es justamente porque no estamos haciendo las cosas en base a un plan, sino que simplemente por inercia van las cosas. Perdón. No, sí, usted mencionaba a Weber, me vino a la memoria la idea de Weber, voy a completar lo que usted dijo, es decir, la burocracia prácticamente enjaula al ser humano. Ahí está. ¿No? Es decir, ¿qué quiere decir enjaula? Lo oprime, ¿no? Claro. Lo oprime, lo deja ahí, digamos, como si fuera un esclavo, como si fuera un esclavo que está en una cárcel. Entonces, eso hay que quitar mucho en Bolivia, porque hay gente que vive de la democracia, le encanta la democracia, digo la burocracia, sí, perdón, le encanta la burocracia, ¿no? Vive de la burocracia y tenemos una especie de síndrome de la burocracia, digamos, ¿no? Entonces, no sé por qué la gente, y hay gente que disfruta viéndolo sufrir al ciudadano común y corriente que va a hacer trámite, digamos, en cualquier institución pública, ¿no? Es que es un mecanismo opresor, yo creo, doctor. Completamente. Fíjese que yo también me he quejado, inclusive en estos días, porque vivimos haciendo papeles, doctor. En lugar de dedicarnos a lo que se tiene uno que dedicar en su función específica, ¿no? Por ejemplo, el pedagogo a su enseñanza, ¿no? El médico a su paciente, ¿sabe qué? Uno está alienado haciendo papeles. Sí. Y es parte de la opresión, es como vamos a decir, ¿no? Que le mandan a falta, por eso lo digo, a falta de mejores ideas, ¿no? Más burocracia, más papeles. Bueno, y es eso lo que muestra de alguna manera esa encuesta en México, volviendo al caso de México. El 90% sufre de agotamiento de los profesores en México porque cada vez es más fuerte la carga sobre el profesor, digamos, administrativa, ¿no? No solamente, digamos, ya también que mejoren la calidad de educación. Bueno, y otra de las cosas que yo vengo a mencionar también aquí es, por ejemplo, los resultados últimos que se han dado del examen a nivel internacional de la prueba PISA, ¿no? PISA. Bueno, resulta que en general los países de América Latina que han participado, pero sacando el promedio, el 79% de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes, 79% tienen problemas, en América Latina, ¿no? De los países, problema de lectura comprensiva, problema en matemática y problema de comprensión de las ciencias. Mire usted, 79%, ¿no? Claro, dentro de América Latina los que están un poco mejor son Chile y Uruguay y Chile, ¿no? En los resultados.
Perú también ha mejorado bastante, digamos, su nivel. Bolivia no dice nada de Bolivia porque por cuestiones ideológicas, políticas del gobierno que salió, no participaba de esta prueba, ¿no? Pero es un parámetro, digamos, para ver también cómo estamos a nivel internacional, ¿no? Cómo están formados y preparados nuestros estudiantes. Pero es de una manera preocupante que a nivel latinoamericano, en promedio, 79% de nuestros estudiantes tengan esa deficiencia que acabo de mencionar, ¿no? Es algo que preocupa. Por lo tanto, tenemos que insistir nomás en mejorar la calidad del maestro, la calidad de la enseñanza y, por supuesto, eso se logra, doctor, pagándole, como hemos dicho más de una vez, mejor al maestro para que el maestro se dedique tiempo completo a ser maestro. O sea, querido doctor, lo que venimos hace años sosteniendo, ¿no? Que todas las energías societarias, digamos, ¿no? Todas las energías del país, de Santa Cruz, debemos sinergizarnos en mejorar el sistema educativo. Esto es un milagro al revés, mire doctor, que no se hace. Todo el mundo sabe que se tiene que hacer y no se hace. Cuando usted habla de las pruebas PISA, o cuando hablamos del milagro finlandés, o del milagro de Corea del Sur, o qué bien que vive en Suiza, o cualquiera, ¿no? Siempre está la educación, ¿no? Como elemento fundamental. Y entonces resulta de que nosotros, nuestras instituciones, es el clamor que yo tengo, ¿no? Las instituciones formales, el gobierno central, la gobernación, el municipio, todas las otras instituciones informales, digamos, el empresariado, todas las instituciones típicas cruceñas que tenemos, nosotros debiéramos sinergizar nuestro esfuerzo en la educación. Y no lo estamos haciendo, ¿no? Hemos visto que en el discurso político, como no es una solicitud ferviente de la sociedad, casi no figura, solo como de compromiso se habla de la educación, y siendo el elemento más importante. Y ahora, por ejemplo, claro, nos ilusionamos, viene el ciclo, ¿no? Pero ahora otra vez en el tema político, querido doctor Gustavo, estamos otra vez desconcertados. Mire, ¿no? Vino una especie de ¿cómo le voy a decir? En este momento político, ¿no? Que no quiero yo entrar en cosas polémicas, en detalles, pero ha habido se ha dado un cambio, ¿no? Se ha movido el tablero, vamos a decir, y han surgido esperanzas, ilusiones. De pronto han aparecido nuevamente nubarrones, ¿no? Entonces, nosotros venimos sosteniendo de que de ninguna manera la solución pasa por líderes carismáticos, ¿no? O por ideologías políticas que ya son cuestiones del pasado. No, pasa por la educación, por jerarquizar a nuestro pedagogo, a nuestro maestro, y por lograr que todos nuestros hijos, quiero ser reiterativo porque hay personas, doctor, que recién nos están empezando a ver, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata Inti Cruz, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscan estos individuos, no? Bueno, justamente nosotros nos dedicamos, nuestra vocación es hablar de la educación. Quizás es un tema aburrido, no tiene marketing, no es un programa hecho para vender un producto o un servicio, ¿no? Estamos hace años convencidos de que lo único que nos puede a los cruceños y a los bolivianos poner en otro nivel, como ya lo han hecho otras sociedades. Hoy estaba viendo que parece que Corea del Sur, doctor, hace 50 años eran peores de pobres que nosotros, vamos a decir, ¿no? Es muy probable, sí. Y fíjense usted que ellos en una generación, ya van dos, bueno, se han convertido en ricos. Y nosotros los bolivianos también lo podemos hacer. Nosotros no podemos por qué estar atrapados en este signo negativo, en este destino de drama y tragedia, ¿no? En el que nacen, doctor, miles y miles de niños bolivianos todos los días, prácticamente sin esperanza, sin futuro, ¿no? En malas condiciones. Entonces, si la clase pensante, ¿verdad? La clase, los líderes de las distintas instituciones, ¿no?
todos nos sinergizamos, nos ponemos de acuerdo, priorizamos en todo sentido, ¿no? Por supuesto, el presupuesto, todas nuestras energías las concentramos en tener la mejor clase de pedagogos posible, ¿verdad? Que esto ya lo han hecho otros países, por lo tanto no es un dislate, no es una locura, ¿no? Es algo que ya se ha hecho, que ya se está haciendo, entonces nosotros eso tenemos que hacer y no, digamos, confundirnos con otras cuestiones coyunturales. Esto tiene que ser un trabajo sostenido de algunas décadas, pero unas cuantas décadas, ni siquiera son 100 años, ¿no? En unos 20, 30, 40 años puede cambiar totalmente el destino de los bolivianos, de los cruceños, de los individuos de nuestra sociedad. Entonces, esa es la lucha, ese es el mensaje. No queremos perdernos, por lo menos mi persona, ¿no?, en cuestiones sofisticadas que tengan que ver con la pedagogía, con la didáctica o, digamos, con la filosofía, ¿no? En realidad, lo que quiero concentrarme en el tema político. Estamos hablando de política pública educativa. Como decía Paulo Freire, doctor, ese filósofo brasilero, ¿no? La política de un país es su política educativa. Fíjese usted, ¿no? La política de un país es su política educativa. Y entonces, quiero ser reiterativo, doctor, porque hay personas que de pronto nos empiezan a seguir, ¿no? Y entonces decirle cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra angustia. Por ejemplo, doctor Carmen Tessier nos está siguiendo por Facebook. Entonces, un cariñoso saludo. Carmen, a veces nos ponemos muy serios porque realmente tratamos un tema serio, ¿no? Nos olvidamos a veces de sonreír, digamos, ¿no? Pero fíjense cómo ser consciente, darnos cuenta de que a alguien estamos llegando, ¿no? Y que se manifiesta, bueno, es importante para nosotros, porque eso es lo que queremos, doctor. Inclusive yo a veces me animo a mencionar que lo que nos hace falta es crear un partido político dedicado exclusivamente a la educación. Bueno, acá voy a hacer un pequeño alto y le cedo nuevamente la palabra a mi amigo Gustavo Pinto Mosquera. Gracias, doctor. Estuve viendo también una información. El actual ministro de Educación, el primer ministro de Japón decía que el secreto del desarrollo de los japoneses después del desastre de la Segunda Guerra Mundial es que ellos invirtieron principalmente en educación. Eso lo ha dicho el primer ministro japonés y lo ha dicho recientemente. Entonces, fíjense lo importante que es cómo gente, digamos, honesta en ese sentido, se ha dado cuenta y ha reconocido que la inversión en este campo de educación es fundamental para el desarrollo de los países. Usted sabe cómo quedó Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso con las 2 bombas atómicas que recibió su población, quedó bastante destrozada, debilitada, ¿no? En todo sentido, militar, económica, ¿no? Moralmente, ¿no? Pero digo, el secreto de nosotros ha sido invertir en educación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso nos ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, pero aquí en nuestro país pues tenemos muchas dificultades. Yo, por ejemplo, en estos días tuve una visita de gente del interior. Una de ellas era maestra, ¿no? Y maestra de una escuela rural en el norte de Potosí. Ajá. Y ella me contaba su experiencia de lo que es trabajar con niños. Para empezar, ella, por ejemplo, sufre de ese síndrome de agotamiento, ¿no? Del cual hemos hablado un poco en el caso de los mexicanos. Ella dice que es muy cansador trabajar porque muchos se meten también los padres de familia, muy metidos están en el asunto de los maestros, los cumplimientos que tienen que hacer ellos, ¿no? Pero me decía que es muy difícil, por ejemplo, a niños del campo, ¿no? A enseñarle a que desarrollen hábitos de lectura comprensiva,
lectura crítica. Ella es maestra de escuela, da clases a niños de 8, 9, 10 años. Entonces, yo le pregunté, a ver, y vos hiciste el Propocon, que era una capacitación con una segunda licenciatura que le dieron a los maestros en el marco de la reforma educativa 070, y ella me decía que cuestiones pedagógicas, cuestiones didácticas en esa capacitación le dieron muy poco, más eran cuestiones ideológicas, ¿no? Que la descolonización, que la producción comunitaria, ¿no? Es decir, digamos, era un discurso más ideológico. Doctor querido, sí. Perdone, ayúdeme a contestar esto, porque le vamos a dar prioridad a estas comunicaciones de la gente que nos mira. Sí. ¿No? Miguel Ángel Peña Hurtado nos pregunta, a ver, ¿Inti Cruz es parte de la alcaldía? La pregunta. No, no es parte del partido. No. Y dice también, ¿de dónde sale su presupuesto y cuál es su fin? Fíjese. Bueno, el presupuesto sale de aquí de bolsillos particulares. O sea, ¿no? es una iniciativa particular, sí, ¿no? Es una vocación que tenemos nosotros. Nuestro fin es, digamos, concientizar de la importancia que es la educación para una sociedad, para el desarrollo. Acabamos de decir que el caso de Japón, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo dijo el primer ministro actual, que el secreto de su desarrollo ha sido invertir en educación principalmente, pero que hay muchos problemas que debemos solucionar sobre el tema de la educación, no solamente en Bolivia, tenemos problemas en otros países también que nos sirven, digamos, para reflexionar, porque no debemos ir por ese camino. Por ejemplo, cuando yo digo que el 90%, según una encuesta que se hizo en México, de los maestros sufre de agotamiento, ¿no? Y esa experiencia de esta maestra boliviana que trabaja en el norte de Potosí, me dice que ella prácticamente termina totalmente estresada y agotada cada año por la exigencia que le implanta el ministerio, digamos, en lo que es el desarrollo. Esta preguntita, doctor, agradecer, ¿no?, a Miguel Ángel Peña Hurtado con sus preguntas, realmente nos enriquece. Esta pregunta, doctor, con la ley de autonomía, ¿no se puede ver el tema de política educativa destinando más presupuesto? Mire usted, esa es una pregunta. Con la ley de autonomía tal como está ahora, no, porque la ley, digo, de la educación es una competencia prácticamente exclusiva del Estado actualmente, tal como están las cosas, ¿no? Le han dado algunas competencias, digamos, concurrentes a la alcaldía, por ejemplo, pero eso es simplemente para construir infraestructura, es decir, la alcaldía construye las escuelas, pero no tiene nada que ver lo pedagógico, el nombramiento de maestros, capacitación de maestros. Ahí digamos, se termina la función de la alcaldía, ¿no? Y la gobernación no tiene ninguna potestad de meterse en el tema educativo, ¿no? En el sistema educativo boliviano. Todo está centralizado. Sí. Mire, si yo de alguna manera en su momento defendí mucho el tema de la autonomía, ¿no?, era porque tenía la gran esperanza de que realmente el gobierno que viniera, ¿no?, pusiera la educación como una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos, porque teníamos el interés, los que estábamos preocupados por el tema de la educación, justamente mejorar la educación, ¿no?, trabajar por la calidad de la educación de manera descentralizada, de manera autónoma, ¿no? Y yo creo que Santa Cruz en este caso, por ejemplo, tranquilamente puede asumir esa responsabilidad, ¿no?, sin necesidad de que el Estado se esté metiendo demasiado. Pero sabemos, ya lo he comentado en otra ocasión y ya lo hemos hablado, doctor, incluso yo lo he escrito en algún ensayo que está publicado por ahí, que este gobierno, lamentablemente, el que salió, digamos, el mes pasado, ¿no?, ha usado la educación para adoctrinar. Ya lo dijimos en otro programa, porque ese era su interés. Como se lo ha usado, por ejemplo, la educación en Cuba, se lo usaba en los países del este, socialistas, comunistas, ¿no? Porque es un arma, pues, de adoctrinamiento la educación cuando se la usa para eso, ¿no? Y cuando no se la usa correctamente para formar, para desarrollar todas las habilidades, los valores, ¿no?, las cualidades que un ser humano puede desarrollar en su vida desde que va a la escuela, digamos, ¿no? Entonces, eso, doctor, es muy importante. El ideal, miren,
para seguir un poco y respondiendo lo que dice, lo ideal sería que la educación fuera una competencia verdaderamente autónoma, descentralizada de los gobiernos departamentales autónomos. Ese sería el ideal, ¿no? Pero eso también yo creo que se va a lograr si avanzamos a una verdadera descentralización del Estado, que es, por ejemplo, convirtiendo a Bolivia en un Estado federal. Ahí no hay vuelta atrás. Ahí la educación, la salud y muchas otras competencias se volverán necesariamente autónomas, completamente descentralizadas bajo un gobierno, o un Estado federal. Sí, a mí me produce mucha mala impresión también que se tenga competencia para construir, ¿no? Claro, y después no tenga... Y no para las políticas, digamos, claro, educativas, ¿no? Para decidir el tipo de... O sea, el currículum, por claro, ejemplo, ¿no? eso lo decide el gobierno central de turno. Entonces, eso a mí realmente me molesta, digamos, pero también me molesta que eso se lo acepte resignadamente y fatalistamente, ¿no? Y no se luche, vamos a decir, por modificar esa situación, ¿no? Así es. Doctor, mire, como estamos comunicándonos con la gente, a ver, mire esta opinión, ¿no? Siempre las opiniones, mire, dice, ¿cómo íbamos a ir adelante en educación con el gobierno que tuvimos? ¿Cuántas veces dijo que daba gracias a Dios que nunca puso un pie en la universidad? En verdad fue durante 14 años presidente de los cocaleros, nunca representó a Bolivia y los bolivianos, ¿no? Bueno, la verdad es que yo, bueno, uno después es respetuoso de todas las opiniones, pero yo como licenciado en ciencias políticas y como amante de la filosofía, médico de en realidad, mire, así como el médico, digamos, atiende, puede atender a la víctima y al victimario, ¿no? Y el abogado defiende también a cualquiera, ¿no? El politólogo también tiene la capacidad para, digamos así, para ver el fenómeno político más en profundidad, ¿no? Y no tener prejuicios con respecto a lo que puedan ser izquierdas o derechas. De hecho, el politólogo es un asesor, ¿no? Puede ser un asesor. Entonces, ahora, varias lecturas, pues, se pueden hacer. A veces se critica cuando un líder o un presidente no tiene una formación terciaria. Yo creo que eso es relativo, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un presidente de una formación muy importante, como puede ser el señor Mesa, que ya estuvo el presidente, y parece que tener títulos, tener licenciaturas, posgrado, no necesariamente lo convierte a un individuo en buen político, y tampoco no tener títulos y posgrado tampoco lo convierte en un mal político, ¿no? Me parece que Lula, por ejemplo, de Brasil, tampoco tenía carrera terciaria. Entonces, pero en fin, son opiniones. Yo, como le digo, como licenciado en ciencias políticas y como filósofo, ¿no? Creo que son cuestiones muy interesantes, pero que son relativas, ¿no? Y volviendo a nuestra inquietud, entonces, doctor, lo que realmente yo quisiera es que los cruceños, la sociedad cruceña y la sociedad boliviana, ¿no? Creáramos una herramienta política, un partido político, una agrupación, seguirá la secuencia formal hacia la formación justamente de estas herramientas, para luchar específicamente por implementar un sistema educativo mejor, ¿no? El mejor sistema educativo. Que eso no significa, por supuesto, soslayar las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, usted ha mencionado, también tengo otra licenciatura en medicina, ¿no? Y claro, uno podría decir, no, primero la salud, porque si no está sano no puede dedicarse a la educación, no puede estudiar, ¿no? Sin embargo, claro, no, ese es en otro sentido, en otro plano. Yo creo que lo más importante para una sociedad es la educación. Y todo lo demás viene después, ¿no? La seguridad, la comunicación, la salud, giran alrededor de la educación. Entonces, vamos a pedirle
si nos queda y si podemos, a la señorita Victoria que nos lance un video para hacer una pausa psicológica oportuna y retornar siempre con nuestra obsesión, que es la educación, que es lo único que nos podrá hacer libres. Volvemos. Bien, retornamos con Inti Cruz. Siempre con esto es nuestro discurso, un discurso que yo creo que es pertinente, por supuesto, para Santa Cruz, para Bolivia, para toda Latinoamérica, en realidad, porque en esta subcultura occidental latinoamericana, que en realidad tiene dos vertientes, querido doctor, ¿no? Nosotros los latinoamericanos tenemos dos vertientes, una, digamos, greco-romana, ¿no? Que hemos sido tan lectores siempre de Homero, Hesíodo, ¿no? El origen de la civilización occidental, pero tenemos también nuestra vertiente telúrica, vernácula, folclórica, de Abdayala, de América, ¿no? Y esas dos, esa mezcla de sangre es la que corre por nuestras venas, ¿verdad? Y entonces de ahí viene esta vocación que tenemos, esta sensibilidad que tenemos, por una parte por lo universal, ¿verdad? Pero también por otra parte por lo local, por lo autóctono. Y estaba, doctor, releyendo a este pensador cruceño Sandoval en sus reflexiones que él hace sobre política, cómo nuestro país en realidad
desde que nace, soslaya su esencia, doctor. Eso tiene que ver con la educación. Soslaya la raza, o sea, soslaya la cultura, soslaya las distintas visiones, y usted es un hombre que ha escrito sobre cultura, digamos, de acá de las llanuras, ¿no? Yo he leído sus libros, porque tenemos los pueblos del altiplano, tenemos los pueblos de los valles, tenemos los pueblos del llano, ¿verdad? Son muchas naciones que nunca han sido incorporadas totalmente al poder del Estado, ¿no? Sandoval nos hace reflexionar sobre eso, y también el tema regional. Nunca ha habido también una armonía y un equilibrio, ¿no? Seguimos luchando. Ahora fíjese usted que algunos amigos paseños dicen en esta coyuntura que es hora de Santa Cruz, dicen algunos, ¿verdad? Porque usted sabe, siempre el poder estuvo en Sucre, después en La Paz, ¿verdad? Siempre hemos criticado el centralismo. Entonces algunos piensan que ya le toca a Santa Cruz. Sentimos también que siendo la locomotora, en algún momento debiera asumir esa responsabilidad Santa Cruz. Y también está el tema de las clases sociales, ¿verdad? Entonces, Sandoval nos dice que hasta ahora no hemos tenido un proyecto que canalice todas estas energías hacia un objetivo común. Y eso es lo que queremos nosotros construir a través de la educación. Ese es nuestro discurso, digamos, cruceñista, bolivianista. Esa es nuestra vocación, y vamos a seguir, ¿no es cierto?, hasta el final. Si bien hay muchos temas, pero yo pienso que nos distraen la atención, doctor, nos distraen la energía, nos confunden, ¿no? Porque por ahí nos podemos hablar de las cuestiones económicas, del pacto fiscal, o de la cocaína, o de otras cosas, y nos olvidamos de que la clave para que podamos nosotros lanzarnos a la conquista de nuestro destino es la educación. Que todos los niños de Santa Cruz y de Bolivia lleguen a tener carrera terciaria, ¿no? Como bien usted dice, se trata en realidad de una educación obviamente integral. Usted nos dice que no solamente lo racional es importante, sino que también lo emocional, claro que sí. Y el otro elemento fundamental es el estatus de nuestro maestro. Entonces seguimos, doctor, por favor, con estas reflexiones. Yo quiero tomar un aspecto que usted mencionaba sobre el tema de la inclusión de lo indígena, de lo étnico en nuestro país, por ejemplo, en el campo educativo. La revolución del 52, mal que bien, ya empezó a dar más cobertura a la educación en el campo, ¿no? Y con todas las deficiencias y las dificultades que habían en su momento. Porque, por ejemplo, se le enseñaba a los indígenas de cualquier lengua en castellano. Ellos tenían que adaptarse, digamos, a las clases en castellano. No se daba importancia ahí, en ese momento al bilingüismo, no se planteaba la idea de educarlos en su lengua materna, digamos, enseñarles su lengua materna, el quechua, guaraní, o chiquitano, o que es el béciro, o mojeño, ignaciano, o mojeño trinitario, etc. Eso ha ido evolucionando poco a poco. Ya en la reforma educativa de 1995, ¿no?, del fin del siglo pasado, ya hay un interés mayor de reconocer esa diversidad lingüística, étnica, lingüística en Bolivia, cultural, ¿no? Se menciona ya, por ejemplo, a Bolivia en su constitución como un estado pluricultural, ¿no?, plurilingüe. Entonces fíjense, pero eso es reciente, digamos, ¿no? Y luego viene pues ya esta nueva reforma educativa que sí, digamos, intenta profundizar en la escuela, en la educación, el conocimiento de lo étnico, de lo indígena. De alguna manera, por ese lado hemos avanzado de manera positiva, ¿no? Pero ya creo también se quiso ir al extremo, digamos, de arrinconar a los mestizos y a los criollos simplemente como si fueran interculturales, digamos, ¿no? Entonces, cuando fíjense que lo mestizo es fundamental,
Estaba leyendo, por ejemplo, que el Paraguay, obviamente el Paraguay es un poco diferente étnicamente a nosotros, pero el 85% de los paraguayos tiene genes indígenas, es mestiza la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quiere respetar una educación que responda a esa diversidad y a ese mestizaje, tiene nomás pues que respetar en Bolivia también el mestizaje porque es elevado. Ya le dije la vez pasada, prácticamente el 90% de la población boliviana es mestiza, ¿no? Entonces, no solamente debemos, digamos, concentrarnos en lo indígena, ¿no? Un poco esta reforma 070 quiso hacerlo, ¿no? Y despotricando de una manera contra el criollo y el mestizo. Bien, entonces yo creo que en ese sentido, doctor, hemos dado avance hacia ese reconocimiento de la diversidad étnica cultural a través y en la educación, ¿no? Ahora, tenemos que seguir obviamente por esta línea y yo creo que avanzaremos mucho más si descentralizamos de una vez la educación, si la volvemos una competencia exclusiva, ¿no? Eso va a responder mejor porque en los hechos, en la ley está bien, el papel, como se dice, aguanta todo, pero en la práctica, digamos, hay enormes dificultades para avanzar en una auténtica educación, por ejemplo, y enseñanza en la lengua materna de los niños, ¿no? Y después que aprendan el castellano como segunda lengua, por ejemplo, en unas regiones, ¿no? En otras será pues el castellano más, y en otras el inglés. Por ejemplo, me hablaban de esa experiencia que le digo a esa profesora que trabaja en el norte de Potosí, me hablaba ella que, por ejemplo, en toda esa zona es muy dificultoso para los niños que aprendan el inglés, por ejemplo, ¿no? Ellos son quechua, encima aprenden el castellano en la escuela mejor y encima aprender el inglés. Mire usted, y encima, digamos, no tienen buenos profesores para enseñar inglés. Mírense usted las dificultades que hay enormes para dar, digamos, una enseñanza de mayor calidad, a mayor nivel, que aprendan otra lengua, digamos, ¿no? Está bien que aprendan el castellano, por ejemplo, ellos, que son quechuas, tendrán el castellano como segunda lengua, porque ahora el castellano está imponiéndose como la segunda lengua a nivel del mundo después del chino. Tan importante, digamos, va a ser y es ya hablar el castellano, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y yo un poquito siguiendo con esta línea, doctor, y quizás ya para cerrar mi intervención, quería decirle que históricamente en Bolivia, digamos, las reformas educativas que se hicieron en su momento, quisieron educar solamente lo cognitivo en su momento. Por ejemplo, la reforma educativa del comienzo del siglo XX que se hizo, en 1904-05, en el gobierno de Ismael Monte, obviamente esta era una reforma modernizante y como tal quería simplemente educar la razón. La parte de los sentimientos, lo afectivo, no contaba para nada. La reforma del 1955 con el MNR, con el Código de la Educación Boliviana, digamos, era una reforma política. Querían fomentar la idea de construir la nación boliviana en base a lo mestizo. Pero el mestizo que se ponía como paradigma era el mestizo andino. No se tenía absolutamente para nada el mestizo cruceño o camba del oriente, digamos, no se tenía para nada en cuenta eso. Entonces, fíjense, era una reforma más de tipo ideológica política y combatía los regionalismos, pero no quería respetar esa diversidad, por ejemplo, ¿no? Étnica, cultural de las regiones, ¿no? Y luego venimos con la reforma de fin del siglo pasado, 1995, que ya incorpora, digamos, la idea de la diversidad étnica y lingüística en Bolivia, que se debe, digamos, tomar en cuenta en la educación. Tenemos esta que de alguna manera intenta profundizar, ¿no? Pero no se ha hablado en ninguna de esas reformas todavía del aspecto de la inteligencia emocional, de educar en lo emocional en el ser humano, digamos, ¿no? Y con esto cierro yo, porque acabo de leer un muy buen ensayo, ¿no? Escrito por un español, donde la psicóloga, creo que es una psicóloga, empieza, digamos, a insistir en que actualmente una de las cualidades que deben desarrollar en su formación los maestros es justamente tener la capacidad de percibir no solamente en ellos, digamos, su situación emocional, porque es muy importante que el profesor también, digamos, tenga
emociones positivas para ser maestro, sino también esa capacidad de percibir después en la enseñanza, en la convivencia con los estudiantes, en las escuelas, en los colegios, percibir los sentimientos, también las emociones de los estudiantes y acompañarlos en ese sentido, si es que, digamos, hay emociones encontradas, negativas, como rencor, odio, porque muchos niños por problemas de desintegración de la familia pueden tener esos sentimientos, digamos, negativos encontrados, que después afectan, retrasan o no ayudan a un aprendizaje más eficiente, eficaz, más positivo. Muy bien, doctor. Entonces ya estamos transitando los segundos finales de nuestro programa Tinti Cruz, dedicado a reflexionar sobre la educación. Todos los miércoles por Radio La Voz Universal a las 14:30. Los invitamos, por favor, para que participen. Vamos en directo por Facebook. Siempre tratamos de traer invitados para que desde distintas perspectivas, de distintos puntos de vista, desarrollemos este tema tan importante que es la educación. Yo tengo que ir progresivamente desinhibiéndome, doctor Mosqueira, porque, mire, con estas cosas que han surgido políticas, ¿no?, inesperadas, por ejemplo, uno puede pensar que los sueños pueden ser realizables también, ¿no? Que se puede tener una visión, que lo imposible puede ser. Y realmente yo sueño con la concreción de una estructura, una herramienta política que se dedique exclusivamente a luchar por la educación, ¿no? No necesariamente tomar el poder, porque la verdad que tomamos el poder y nos corrompemos. Salvo que uno sea Sócrates o Jesucristo, ¿no? En general todas las personas podemos corrompernos, ¿no? En el camino o en el momento de ejercer el poder. El poder absoluto corrompe absolutamente, creo que se dice por ahí. Por lo tanto, el asunto es crear fuerzas políticas, herramientas políticas, agrupaciones ciudadanas, partidos políticos, en mi opinión, que busquen una reforma total, o podría, si pudiéramos llamar, una revolución educativa, que eso es lo que necesitamos los bolivianos. Entonces, doctor querido, lo despido también a usted hasta el próximo martes, y a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos observan por la radio, por Facebook, por YouTube. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles a las 14:30. Permiso.